Bueno, seguimos problematizando el asunto de la historia y de las maneras en las que se va transformándose y va adquiriendo características y fines distintos el quehacer histórico. Y bueno, habíamos entonces visto cómo lo que podemos llamar la historia oficial, es decir, o el relato patriótico, es decir, ese corpus histórico a través del cual se justifican en el presente los hechos del pasado en función justamente de intereses del presente, es básicamente un vicio moderno. Y las relaciones entre los distintos reinos internos dejan de ser clientelares o tributarias y pasan a ser realmente específicamente mercantiles. Es en este momento entonces cuando aparece la necesidad de una historia patria, ¿sí? Falsa, por supuesto, porque no hay tal patria, ¿no? O sea, hay un conjunto de relatos a veces muy locales que adquieren resonancia nacional o que se incorporan dentro del relato patriótico de perfiles nacionales en función de su fuerza dramática y de su fuerza cohesiva. Lo importante en todo caso aquí es esta función del Estado, ¿no? Escribir un relato unitario implica subordinar, negar, borrar o refuncionalizar los relatos originarios. Es tan arbitraria, minimiza, oculta o al contrario exalta elementos de aspectos de un pasado que se tiene que refuncionalizar, que se tiene que reescribir muchas veces para que funcione de manera relativamente homogénea con el resto del relato patriótico, ¿sí? Podría contarte esta de mis inicios en el CCH, donde daba clases, Colegio de Ciencias y Humanidades. Mi último grupo mi última clase terminaba alrededor de las 9 de la noche, los viernes. Eran tantos alumnos inscritos, tenía yo 103 alumnos en lista. El salón era para 60, iban unos 80, entonces 20 tomaban clases por las ventanas, así asomándose. Yo decía, esto no debe ser, pero como era el último grupo de la última clase y iban muchos alumnos trabajadores, era el último chance que tenían para inscribirse a esa materia. Entonces me resultaba sorprendente que sucediera eso, que no tuviera yo un salón adecuado, pero además esa voluntad de saber de los estudiantes que aún en esas circunstancias así estaban asomaditos. Ay, qué bonito. Entonces es algo bueno que a mí como maestro me gustó mucho y lo cuento y lo recuerdo justamente por eso, ¿no? Porque hay quien va a la escuela como yo a fuerzas y en cambio hay quien va porque entiende que algo hay. Los indígenas mexicanos son parte, sin ustedes no hubiera sucedido nada, ustedes son el origen, dice Villoro, estoy leyendo a Villoro, ustedes son el origen, y cómo no los vamos a tener en cuenta. Sí, en el relato. Pero si es eso es justicia histórica. ¿Sí? La respuesta de Sebastián creo que sería no. No, eso no es justicia histórica, ¿no? O sea, eso es una manera de cumplir con un programa de dominio que justamente a través de las leyes, se justifica a sí misma y justifica su dominio. ¿Algún chiste filosófico? Bueno, hay Bueno, el famoso todo dura hasta que se acaba, ¿no?
Y hacíamos chistes de esa naturaleza, se me han olvidado muchos. No podrían funcionar realmente como elementos cohesionantes si no contaran con una dimensión ideológica. No es solo la presencia histórica, ¿no? Es la literatura, son las tradiciones, es la comida, la gastronomía, es decir, es todo aquello que en un momento dado puede ser convocado como elemento de una cultura nacional, ¿sí? Refuerzan, como dije, esta idea de nación, ¿no? Esta idea de que pertenecemos todos a la misma nación y todos compartimos determinado idea del mundo, ¿no? Y dentro de esta idea del mundo, pues ciertos comportamientos, costumbres, mañas, que nos traumas, ¿sí? Entonces, la formación de archivos cobra relevancia importante, especial relevancia, a partir justamente de la consolidación de los estados nacionales. Hay una catedral en España donde están retratados en un friso todos los reyes de España anteriores a la invasión árabe. Son como 12 o 15. A ver, eso no es cierto. Si no hay reyes de España, porque no hay España, obviamente, en ese tiempo, ¿no? Pero pues ahí están. Luego, después de la invasión de los moros, sigue el friso hasta que llega Alfonso y tantos, ¿no? Podrían ya poner a los nuevos, ¿no? Se quedó en Alfonso III, ¿sí? Que ya era España, ¿sí? Pero los primeros, pues no era España, ¿no? Sí. O decir, no, Séneca era español. No, Séneca era romano, sí, claro. ¿Sí? Que nació en una provincia romana, en la provincia romana de Córdoba. Pero Séneca no era español. Es decir, el relato patriótico se las arregla para, ¿sí? Jalar todo lo que de esta historia suelta, jalar todo lo que le hace bien, ¿no? Citaba también a Cicerón hace unas clases diciendo, grande es el amor por la familia, grande es el amor por los amigos, grande es el amor por los abuelos, pero más grande que todos es el amor a la patria. ¿A qué se está refiriendo Cicerón? Dice, porque la patria engloba a todos. Y aquí dice la patria chica. No, es que le salió la patria de los guanajuatenses, la patria chica, ¿no? Vi la mejor cajeta. En fin, son microrelatos patrióticos, que igual, te digo, se suman o no a un relato nacional, pero solo hasta que el Estado-nación realmente los aglomera. Sí, y hay cosas que no. Claro. Estas no me convienen. Leopold von Ranke, por allá por 1820 más o menos, formuló una sentencia que dominó el ámbito de los estudios históricos durante casi 150 años. La historia es el relato de lo que verdaderamente sucedió. A ver, señor von Ranke, ¿cómo establezco yo lo que verdaderamente sucedió? Dice, a través del único medio en el cual podemos encontrar un relato coherente y sobre todo lógico y racional, los documentos. A ver, pero entonces los historiadores se preguntaron, ¿y los documentos dicen la verdad? ¿Sí? ¿Siempre? ¿Sí? No, o sea, no necesariamente. En el curso de esta discusión fue surgiendo la necesidad de darle al testimonio como tal, sobre todo después de la Segunda Guerra y después del Holocausto, darle al testimonio un valor histórico
si no idéntico, similar, por ejemplo, al del documento. Y después de los años 70, y con los problemas con los pueblos tercermundistas, de las guerras de liberación propiamente, se incorporó el tercer elemento, la memoria histórica. ¿Sí? Entonces, se conforma así lo que hemos llamado aquí el archivo básico, ¿no? Testimonio, documento, memoria o tradición, ¿no? Dice, sincerándose, Jacques Le Goff, dice, la historia relato se hace a costa de la historia hecha, es decir, le cuesta la vida. ¿Alguna costumbre personal relacionada con la filosofía? Leer, o sea, pensar. Pienso mucho, o sea, me doy a lo largo del día, a lo mejor a veces no tengo tiempo, pero en las madrugadas, cuando me despierto, pienso mucho en los problemas, no del día, en los problemas de la filosofía que en ese momento me están llamando la atención. Y a veces lo resuelvo un poco entre dormido y entre despierto. Pues dicen que eso es bueno, pero no sé. Que recién de que te despiertes empiezas a pensar cosas, porque a veces tienen respuestas. Sí, es decir, todavía no estás contaminado con nada de lo que sucede durante el día, entonces está como que tu mente está un poco virgen en ese momento y si se trata de problemas sobre los que has pensado antes, en ese momento convergen cosas y dices, va por ahí. Entonces esa confianza que de repente tienen los terrores con respecto a ciertos aspectos de su propio quehacer, pues lo que se les olvida es eso, que está en revisión, de que no es definitiva. Porque es más, como es un poco masoquista, ¿no? Estarse repitiendo, esto que voy a decir es provisional. Mejor no lo digo, mejor digo como si no fuera provisional, porque la provisionalidad en todo caso la establece el hecho de la aparición de nuevos elementos o la revisión de los elementos viejos bajo otro enfoque, porque hay veces que no hay un documento nuevo, simplemente se leen los testimonios, los documentos, se lee el archivo de manera distinta. ¿Tuvo algún impedimento para estudiar filosofía? Ninguno. No, mis papás siempre opinaron que uno debía estudiar lo que se le quisiera. Y bueno, tuve la suerte de tener papás que me podían sostener mientras estudiaba. Y entonces, sí, aunque empecé a trabajar cuando estaba en tercer año de la carrera. No para ganarme la vida, porque mis papás me mantenían, sino para tener algo extra, ¿no? ¿A qué se refiere tener el atributo de ser racional? ¿Sí? Que esté de acuerdo con ciertas normas de verdad. Es el principio de identidad, lógico de identidad. Luego, la no contradicción. Si es A, no puede ser B. ¿Sí? Entonces, van juntos, son solidarios, ¿sí? Son prácticamente inseparables, ¿no? El tercero es la coherencia. Entonces, estos principios lógicos racionales tienen que estar presentes, obviamente, en el relato. Si no están presentes, pues el relato empieza a ser fantasioso, pues poco creíble, ¿no? Poco verosímil. ¿Y alguna señal de que eso era lo que debía estudiar? Eso sí es una cuestión más familiar y más moral, o sea, debía estudiar algo, eso lo tenía yo claro. ¿Qué iba a estudiar? Pues estudié durante un tiempo, sí, estudiar antropología, psicología o filosofía. Entonces, bueno, al final me decidí por filosofía.
y empecé a estudiar filosofía. A la mitad de la carrera pensé que sería bueno estudiar historia y cambiarme a historia, porque me gusta demasiado, entonces desde siempre me gustó. Entonces me encontré al doctor Adolfo Sánchez Vázquez, que era en aquel entonces el coordinador de la carrera, y te lo voy a contar como verdaderamente sucedió. Me lo encontré a la entrada de la coordinación, todavía no llegaba a sentarse, y le dije, doctor, quiero hablar con usted, dígame, y no entró, se quedó afuera. Es que quizás quiera cambiar mi historia y pues necesito su autorización. Y el doctor Sánchez Vázquez me dijo, no cometa usted esa estupidez. Y entonces, no sé qué cara puse yo, porque no me estaba viendo, pero él un poco para suavizar dice, a ver, es usted muy joven todavía, podría hacerlo, dice, pero en la filosofía va a encontrar todo lo que no va a encontrar en la historia. Entonces déjele así. O sea, como dicen, ni sigue el trámite, aquí acabo. Y me seguí en filosofía. Y qué bueno, le agradezco a Sánchez Vázquez que seguí en filosofía, aunque me seguí ocupando la historia. Podemos decir que el hecho es incognoscible, porque de entrada, ahora sí que de hecho, ya el acontecimiento es percibido por sujetos que tienen una subjetividad y que lo perciben de distinta manera. La percepción ya es una construcción. A ver, desde el punto de vista de los traidores, el hecho es incognoscible, es muy fuerte. Es decir, no, estamos conociendo el hecho. La manera como establezcamos el corte es como vamos a poder o manejar o no el hecho, ¿sí? Todos esos elementos son historia hasta que la pregunta el historiador o están ahí. Yo digo que son las dos cosas. O sea, si nosotros empezamos a hilvanar las historias que convergen en el evento que se llamó la toma de la Bastilla, no acabamos. Entonces hay que decir, tomaron la Bastilla. Era símbolo de la opresión y por eso la destruyeron. Sí, vamos, eso es, sí, no lo dudo que haya sido, pero nadie en el momento en el que estaban sucediendo las cosas, estamos destruyendo el símbolo de la opresión, no, lo estaban haciendo sin nada para la posteridad. Y sin embargo, para todos nosotros la fecha adquiere un carácter, vamos a decir, posthistórico en este sentido, adquiere un carácter simbólico. ¿Y qué le podría aconsejar a algún futuro alumno o maestro de filosofía? Pues que se comprometan un poco con lo que estudian, con lo que leen, con lo que hacen. Es muy importante, creo que lo más importante que hay para un estudiante de filosofía es que se haga de lo que yo llamo una posición de discurso. Es decir, que escoja, que elija qué es lo que verdaderamente le gusta dentro de la filosofía y que, no quiero decir que ignore todo lo demás, pero que se concentre o que ocupe un rato importante en consolidar esto. Porque lo que se hace en filosofía lo necesita que aquello que dices, aquello que haces, aquello aquello sobre lo que das clase, se diga desde una posición definida, porque si no es puro eclecticismo y un poco falta de compromiso y un poco de divagación. Yo creo que tarde o temprano todos los filósofos y profesores de filosofía logran adquirirlo, pero si esto se tiene desde más temprano es mejor, porque entonces no das palos de ciego.
¿sí? He tenido tesistas que empiezan con un tema en la licenciatura, cambian a otro tema en la maestría y cambian a otro tema en el doctorado, pero no solo cambian de tema, sino cambian de posición desde donde, ¿no? Empezaron como heideggerianos, después se volvieron freudianos, luego tratan de coquetear con el marxismo. Realmente no tienen una posición desde la cual decir las cosas. Y eso no quiere decir que tenga que ser una escuela filosófica, pues es una escuela existencial, ¿sí? Pero con tal y de que sea firme, ¿sí? Si tú estás convencido de que nadie debe elegir por ti mismo nada, sino elegir tú lo que quieres, cómo lo quieres, cuando lo quieres, y claro, adaptarse a las circunstancias, pero que seas, que este punto de partida sea una elección tuya, eso ya es una posición, ¿sí? Esto, cuando te encuentras entonces una escuela de pensamiento, una corriente que no solo respeta tu posición, sino que te permite empezar a indagar cuestiones de la manera que tú quieres o de la manera que tú piensas que es la correcta, entonces empieza a ser tu posición. Y esto a veces no sucede, y te digo, a lo largo de una carrera. A veces empieza a suceder cuando ya estás ejerciéndola, pero entonces tanteas mucho. Entonces yo creo que lo principal, lo importante es tratar de tenerlos desde más pronto. Esto no quiere decir que no puedas cambiar, ¿sí? Pero esto que obtuviste a la hora del cambio te va a servir de base de todas maneras, ¿sí? De base de contraste. Es decir, cuando yo era existencialista y ahora que soy positivista, pues, sí, pero entonces ya estás haciendo y pensando las cosas desde una base un tanto más sólida. Esto no quiere decir que cristalizada y absoluta, pero un tanto más firme. No, sólida no es la palabra, firme. Eso pienso. Lo que existe es un complejo de saberes, ¿sí? Que tiene básicamente 3 dimensiones, ¿sí? Lo histórico, la historia y la historicidad. ¿Qué es lo histórico? Los hechos, el conjunto de hechos, ¿sí? ¿Sí? Que están ahí, ¿no? Como una especie de alacena para que la historia, ¿sí?, vaya por ellos. Los recorte del conjunto y los separa para conocer, ordenar y establecer como saber, ¿sí? Y dice Lefebvre, la historicidad es inefable, pero es condición de absoluta necesidad de las otras dos. Que sea producto de la actividad humana, bueno. Exactamente. Ajá. Exactamente, ¿sí? Porque es un ser histórico, porque es un ser que transforma su entorno y transforma su vida, ¿no? Podríamos decir, en términos Sánchez Vázquez, es un ser práctico, que está en el mundo y transforma el mundo. Y no simplemente está, ¿no? Está y transforma. Entonces, eso es la historia. La historia de esa relación de estar y transformar, ¿sí? Porque este estar y este transformar configuran al sujeto humano como humano. Eso también decía Merleau-Ponty, ya les dije esta frase en sus lecciones del Colegio de Francia, cuando decía, la historia es un medio de vida. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Que es un flujo, ¿sí? Que la historia es realmente un flujo de vidas, el plural, que se entretejen entre ellas.
En fin, muy, muy complejo esta cuestión de historia. Ya casi terminamos. No, ya terminamos mejor. Lo que viene, bueno, si hay preguntas, porque lo que viene es ahora más todavía peor. No, más técnico. Es decir, siguiendo a Michel de Certeau, hablar del régimen ya no del régimen de verdad, de la historia, que ya vimos a qué está sujeto, sino el régimen de producción del discurso historiográfico. ¿Sí? Así como hay un régimen de producción de teléfonos celulares, hay un régimen de producción de discursos históricos que tienen que ver con la empresa universidad. Pero eso será la próxima clase.